Cordiales saludos, apreciados alumnos. Iniciamos otra sesión de experiencias y prácticas profesionales 2. La presente unidad de estudio se denomina Instrumentos de Evaluación, dando de esta forma continuidad a la unidad anterior. Los instrumentos y técnicas de evaluación son herramientas utilizadas por el docente necesarias para obtener evidencias de los desempeños de los alumnos en un proceso de enseñanza y aprendizaje. Le corresponde al docente la selección de las técnicas e instrumentos que va a utilizar, sabiendo de antemano que éstas proporcionan una información que hay que valorar en función de lo que se quiere evaluar, conocimientos, procedimientos o actitudes. Por ello, el profesor debe poner mucha atención en la calidad de estos, ya que un instrumento inadecuado provoca una distorsión de la realidad. Una de las técnicas de evaluación son las pruebas objetivas con sus instrumentos de evaluación correspondientes. Las pruebas objetivas son instrumentos de medida elaborados rigurosamente que permiten evaluar conocimientos, capacidades, destrezas, aptitudes, actitudes, proporcionando una muestra representativa de las competencias evaluadas. Las pruebas objetivas son un recurso utilizado para la evaluación diagnóstica, para la formativa y para la sumativa. Ahora bien, las pruebas objetivas y su finalidad. Evaluar sobre una base amplia de conocimientos y contenidos relacionados con la asignatura, calificar objetivamente y cuantificar los resultados evitando sesgos tales como la suerte, ambigüedades en la respuesta, obtener una mayor fiabilidad diferenciando adecuadamente niveles de competencias, comprobar con nitidez la consecución de los objetivos del programa sin centrarse solo en la memoria, sino también en objetivos de comprensión, interpretación, análisis, relación. Pruebas objetivas, ventajas que proporciona. Evitan la imprecisión al pedir a los alumnos exactitud en las respuestas. Propician que el alumno se concentre exclusivamente en el contenido de la materia y no en aspectos como la redacción o la ortografía. Evitan el juicio subjetivo del maestro al calificar y por lo tanto ciertas arbitrariedades. Facilitan la corrección. Si están bien elaboradas, ponen en juego gran número de capacidades del alumno. Propician la confiabilidad al dar mayor número de alternativas. Permiten al maestro, por medio del análisis de las respuestas incorrectas, descubrir las deficiencias de los alumnos con mayor claridad. Desventajas de las pruebas objetivas. Si están mal elaboradas, se convierten en simples pruebas de adivinación múltiple o en pruebas sin validez porque sugieren las respuestas a los alumnos. Se limita a productos del aprendizaje a nivel verbal, miden lo que el alumno sabe o comprende, pero no cómo actuará. No es apropiado para medir la capacidad de organizar y presentar ideas. La preparación y reproducción son más costosas que las pruebas de ensayo. Pueden favorecer hábitos de estudios deficientes. Seguidamente abordaremos los instrumentos de pruebas objetivas como la prueba de completación, prueba de preguntas directas, prueba de alternativas, prueba de selección, prueba de pareamiento, prueba de ordenamiento, pruebas mixtas, entre otras. Prueba de completación. Está considerada como una de las pruebas que exploran la capacidad de evocación, recuerdo o memoria de datos que el alumno posee. Consiste en una serie de oraciones incompletas que se le presentan al alumno con la intención de que él escriba lo que falta. Se dice que la completación es simple cuando solamente falta una palabra y que es múltiple cuando son varias las palabras que el alumno debe escribir en diferentes partes de la oración.
Recomendaciones para su redacción. Usar oraciones sencillas y cortas usadas en clase, nunca de los libros. Procurar que las respuestas consistan en una sola palabra. Jamás dejar la forma verbal es o un artículo antes de la respuesta. Procurar que los espacios para responder queden en columna y sean de igual extensión. Ahora bien, prueba de preguntas directas. Es la segunda prueba de evocación o recuerdo, por lo tanto, explora la memoria actual o de datos que el alumno posee. Consiste en una serie de preguntas directas redactadas para que el alumno las conteste escribiendo palabras, signos, símbolos o pequeñas frases en los espacios correspondientes. Recomendaciones para su redacción. Redactar preguntas simples y cortas. No emplear abreviaturas en las preguntas. Cuidar que la pregunta esté bien redactada. Colocar espacios de igual longitud y en columna para las respuestas. Para que una pregunta esté bien redactada, debe escribirse entre signos, llevar un adverbio de duda y ser una oración completa. Prueba de alternativas. Este nombre identifica a un tipo de prueba dirigida a explorar la capacidad de reconocimiento del alumno. Su característica principal consiste en que las dificultades o reactivos solo tienen dos posibles respuestas, una de las cuales es válida y la otra no. Este tipo de prueba se presenta de varias maneras según sea la forma de responder. Entre esas formas están la forma falso-verdadero, la forma igual-diferente, entre otros. Recomendaciones para su redacción. Debe haber igual número de proposiciones verdaderas y falsas, colocadas en distinto orden para que los alumnos razonen antes de responder. Cuidar que las proposiciones sean cortas, claras y bien redactadas. Prueba de selección. Es también una prueba de reconocimiento porque cada ítem se presenta con un conjunto de 3 o 4 respuestas posibles, donde solamente una es la correcta, debiendo el alumno reconocerla y dejarla señalada en la forma que le indiquen las instrucciones. Se reconocen dos formas de este tipo de prueba, siendo ellas la selección simple, cuando solo existe una respuesta correcta entre un grupo con 3 o más distractores. Selección múltiple, cuando existen más de una respuesta correcta entre un conjunto de 6 o más respuestas probables. Cuando se redacta una prueba de este tipo, se debe tomar en cuenta que la base de la indagación debe ser una oración incompleta o una pregunta directa con sus posibles respuestas. Recomendaciones para su elaboración. No usar más de 3 distractores en cada ítem. Procurar que los distractores sean muy parecidos a la respuesta correcta. Usar oraciones sencillas y no muy extensas. Procurar que la respuesta correcta no ocupe siempre el mismo lugar. Prueba de pareamiento. Pertenece también a las pruebas de reconocimiento y consiste generalmente en 2 columnas donde cada elemento de la izquierda debe corresponder a un elemento de la derecha. Algunos autores sostienen que las pruebas de pareamiento realmente consisten en establecer relaciones entre sucesos y fechas, sucesos y personajes, sucesos y resultados, inventos e inventores, obras y autores, órganos y funciones, nombres y definiciones, causas y efectos. Por la forma de dar la respuesta se reconocen las siguientes formas: uniendo mediante líneas los elementos de ambas columnas, escribiendo sobre la línea el término que corresponde a cada definición, con columnas no equivalentes, anotando en el paréntesis el número que corresponde. Si se escoge este tipo de prueba, se deben tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: usar una sola forma, incluir en la prueba solo los elementos homogéneos o de igual clase, procurar que la prueba quede completa en la misma página,
colocar en desorden las respuestas, buscar distractores perfectos. Prueba de ordenamiento. Es también una prueba de reconocimiento. Consiste en anotar en un orden específico ciertos elementos o materiales dados. El orden puede ser cronológico, geográfico, gramatical, según la naturaleza de la materia y el propósito del examen. Recomendaciones para su redacción. Emplear una sola forma de ordenación. Procurar que el ordenamiento no sea muy fácil ni muy difícil. Incluya solo elementos homogéneos en cada prueba. Entrene previamente a los alumnos sobre cómo hacer el ordenamiento. Pruebas mixtas. Son combinaciones de dos o más pruebas simples. Entre ellas tenemos de selección y completación, de alternativas y razonamiento, de asociación y selección, entre otros. Así como estas combinaciones de pruebas objetivas, se pueden ensayar y utilizar otras que a criterio del maestro sean convenientes y adecuadas a las necesidades de sus alumnos, buscando mejorar la medición de los objetivos cognitivos. Otra técnica de evaluación es la prueba de composición o ensayo, consideradas pruebas tradicionales y de dudosa objetividad, debido al hecho de que consisten en unas cuantas cuestiones que para responderse requieren del alumno toda una composición. Sin embargo, muchos autores las juzgan valiosas, especialmente cuando por su medio se evalúa la capacidad de organizar y expresar el pensamiento respecto a determinado asunto, así como algunos aspectos del carácter y la personalidad del estudiante. Entre sus ventajas encontramos que se adaptan a la mayoría de las asignaturas, no necesitan mayor técnica en su elaboración, son bastante prácticas, pues con 2 o 3 cuestiones pueden explorarse el aprendizaje, estimulan el conocimiento y comprensión de grandes cantidades de materia, exigen del alumno capacidad para organizar y exponer su pensamiento. Entre sus desventajas necesariamente se deben mencionar que generalmente son elaboradas en forma improvisada. Muchas veces el maestro pierde tiempo calificando cuestiones gramaticales y descuidando el verdadero propósito de la evaluación. Al maestro le cuesta calificarlas, principalmente si trata de ser justo. No permite la exploración amplia del conocimiento, llevando a aprobar o reprobar en base a 3 o 4 cuestiones. El tiempo que el maestro se ahorra en su elaboración lo reintegra con la calificación, pues cada respuesta debe ser leída detenidamente. De todo lo expuesto en la presente unidad, se puede concluir que las pruebas objetivas son instrumentos de medida elaborados rigurosamente que permiten evaluar conocimientos, capacidades, destrezas, aptitudes, actitudes y se componen de un conjunto de preguntas claras y precisas que admiten una sola respuesta correcta y cuya calificación es siempre uniforme y precisa. Se llaman objetivas porque intentan eliminar en la medida de lo posible la subjetividad. Asimismo, la finalidad de este tipo de prueba es evaluar sobre una base amplia de conocimientos y contenidos relacionados con la asignatura, calificar objetivamente, obtener una mayor fiabilidad, diferenciando adecuadamente niveles de competencias, identificar con claridad los contenidos no entendidos. En cuanto a la elaboración, se debe tener bien en claro lo que se quiere medir y los modelos de ítems a ser utilizados en las pruebas deben ser de conocimiento de los alumnos, ya practicados con anterioridad en las evaluaciones del proceso de enseñanza-aprendizaje. En relación a las ventajas que proporcionan las pruebas objetivas, podemos mencionar:
permiten incluir mayor número de cuestiones, permitiendo abarcar en ellas todo el programa deseado. Evitan la imprecisión al pedir a los alumnos exactitud en las respuestas. Propician que el alumno se concentre exclusivamente en el contenido de la materia. Evitan el juicio subjetivo del maestro al calificar y por lo tanto ciertas arbitrariedades. Facilitan la corrección. Si están bien elaboradas, ponen en juego gran número de capacidades del alumno. Propician la confiabilidad al dar mayor número de alternativas. Permiten al maestro, por medio del análisis de las respuestas incorrectas, descubrir las deficiencias de los alumnos con mayor claridad. En cuanto a las desventajas de las pruebas objetivas, podemos mencionar: si están mal elaboradas, se convierten en simples pruebas de adivinación múltiple o en pruebas sin validez porque sugieren las respuestas a los alumnos. Se limita a productos del aprendizaje a nivel verbal, miden lo que el alumno sabe o comprende, pero no cómo actuará. No es apropiado para medir la capacidad de organizar y presentar ideas. La preparación y reproducción son más costosas que las pruebas de ensayo. Pueden ofrecer hábitos de estudios deficientes. En la diapositiva se pueden observar algunos instrumentos de pruebas objetivas: prueba de completación, prueba de preguntas directas, prueba de alternativas, prueba de ordenamiento, prueba de pareamiento, prueba de selección, pruebas mixtas, entre otras. Otra técnica de evaluación, la prueba de composición o ensayo. Consideradas pruebas tradicionales y de dudosa objetividad, debido al hecho de que consisten en unas cuantas cuestiones que para responderse requieren del alumno toda una composición. Entre sus ventajas se puede mencionar que se adaptan a la mayoría de las asignaturas, no necesitan mayor técnica en su elaboración, son bastante prácticas, estimulan el conocimiento y comprensión de grandes cantidades de materia y exigen del alumno capacidad para organizar y exponer su pensamiento. Entre sus desventajas necesariamente se deben mencionar que generalmente son elaboradas en forma improvisada. Muchas veces el maestro se pierde calificando cuestiones gramaticales y se descuida el verdadero propósito de la evaluación. Al maestro le cuesta calificarlas principalmente si trata de ser justo. No permite la exploración amplia del conocimiento, llevando a aprobar o reprobar con base en 3 o 4 cuestiones. El tiempo que el maestro se ahorra en su elaboración lo reintegra con la calificación, pues cada respuesta debe ser leída detenidamente. De esta manera finalizamos otra presentación de experiencias y prácticas profesionales 2. Cualquier duda que surja en relación a la presente unidad de estudio lo puede manifestar en el grupo de WhatsApp o solicitar una reunión por videollamada antes de acceder al formulario de evaluación. Me despido de ustedes deseándoles éxitos en sus estudios y hasta la próxima sesión.